Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de interpretación de la tomografía de tórax, ¿sí? Vamos a hacer un poco de anatomía y vamos a hablar de lo que tenemos que ver en los cortes axiales. Muy bien, para empezar tenemos acá dos imágenes, dos gráficos que nos muestran las vísceras torácicas por un lado, ¿sí? Y por el otro tenemos un gráfico donde se nos muestra el corazón y los grandes vasos. En este gráfico podemos ver que están separando un poco tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo para que se pueda visualizar bien todo lo que denominamos como mediastino. Así que recuerden, es el espacio que se encontraba entre ambos campos pulmonares lateralmente. Inferiormente está delimitado por el músculo diafragma, superiormente por la apertura torácica superior, que estaba conformada, recuerden bien, por los rebordes tanto de clavículas, manubrio esternón, primer costilla y primer vértebra torácica por detrás. Anteriormente, que aquí no vemos, vamos a tener al esternón, parte de la parrilla costal con los músculos. Muy bien, podemos visualizar el corazón. Recordemos, el corazón es un órgano hueco muscular tabicado en 4 cámaras cardíacas, 2 ventriculares y 2 auriculares. Tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿sí? Si lo graficamos acá en la filmina, lo podemos caracterizar de la siguiente manera. Lo más anterior que vamos a visualizar es el ventrículo derecho, de donde nace el tronco de las arterias pulmonares, que acá le estoy señalando. Lo que tenemos más hacia la derecha es la aurícula derecha, donde llega o confluyen la vena cava superior, que la estamos marcando, y también, que acá no la podemos visualizar, la vena cava inferior. Después, bien a la izquierda, formando el ápex cardíaco o punta del corazón, vamos a encontrar el ventrículo izquierdo, que es la cámara cardíaca más grande que vamos a tener. Y bien posteriormente, que en esta imagen no lo podemos apreciar, encontraremos la aurícula izquierda, donde confluyen las 4 venas pulmonares. Perdón. Muy bien. Cada vez que pensemos en el corazón, nos tenemos que olvidar de los dibujitos que vemos en los libros, muy lindos gráficos, como para poder entender las distintas circuitos, el circuito mayor, el circuito menor, y vamos a pensar en 4 cámaras cuya relación va a ser la siguiente. Acá lo graficamos con cubos. Esta cámara celeste, que es la más anterior, va a ser el ventrículo derecho, que está en íntima relación con el esternón, ¿sí? Posteriormente al ventrículo derecho, hacia la derecha vamos a encontrar la aurícula derecha y ventrículo izquierdo, que también predomina hacia la izquierda, formando el ápex cardíaco, la punta del corazón. Y lo más posterior que vamos a tener es la aurícula izquierda. Acá lo podemos ver cómo llega a la aurícula derecha vena cava superior, vena cava inferior. Vemos cómo sale. Acá nos tapa esta orejuela cardíaca, nos está tapando el nacimiento de la aorta desde el ventrículo izquierdo, y a la izquierda vamos a encontrar el nacimiento de las arterias pulmonares y del tronco de las arterias pulmonares desde el ventrículo derecho. Muy bien. Ahora, si encaminamos
si vemos el tórax, desde una vista posterior, vamos a encontrar en el corazón la aurícula izquierda. Recuerden que es la cámara cardíaca más posterior, donde llegan las venas pulmonares. Posterior a la aurícula izquierda podemos encontrar el esófago, ¿sí? En los cortes superiores de tórax vamos a encontrar la tráquea, que se encuentra delante del esófago, y más posterior vamos a encontrar aorta descendente y la columna vertebral, que acá no la podemos ver. En este gráfico lo que podemos observar es un corte axial de un preparado anatómico, un preparado cadavérico, donde vamos a poder diferenciar anterior de posterior, lateral de medial. Anteriormente vamos a encontrar, acá vemos dos regiones óseas que son las epífisis proximales de las clavículas, ¿sí? Después podemos ver acá tejido glandular perteneciente a parte de la glándula tiroides. Después podemos ver, posteriormente vamos a ver este orificio que pertenece al tronco venoso brachiocefálico derecho, y este otro más alargado al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Posterior a esto podemos observar estos tres orificios arteriales que de derecha a izquierda son el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Los tres vasos son ramas del callado aórtico. Después, posterior a las tres ramas, encontramos esta estructura tubular en forma de herradura, ¿sí? Perteneciente a la tráquea. Recuerden que la tráquea eran cartílagos con forma de C, y posteriormente tenemos una membrana que forma este tubo que siempre está abierto, y por detrás de la tráquea y por delante del cuerpo vertebral vamos a encontrar el esófago. Muy bien, empecemos a hablar de qué es lo que vamos a encontrar en los distintos cortes axiales que hagamos a través del tórax. Primero vamos a ver unos gráficos y después vamos a ver imágenes de una tomografía, ¿sí? Muy bien, lo primero que voy a encontrar, si realizamos un corte bien superior, casi a nivel de los ápices o vértices pulmonares, bueno, podemos diferenciar primero y principal los componentes del tórax óseo. Vamos a encontrar clavículas, ¿sí? Que van a tener una dirección desde anterior y medial hacia posterior y lateral, o posterior externa, ¿sí? Bien posterolateral vamos a encontrar lo que es el húmero, la cabeza humeral, articulando con las cavidades glenoideas de ambas escápulas, ¿sí? Lo más posterior y medial que vamos a encontrar es la columna torácica, de donde ya vamos a ver saliendo las primeras costillas, ¿sí? Después, de anterior a posterior, vamos a encontrar una cavidad, un tubo de contenido aéreo que tomográficamente en una ventana tanto pulmonar como de mediastino lo vamos a visualizar hipodenso. Vamos a encontrar la tráquea. Inmediatamente atrás de la tráquea vamos a encontrar el esófago, ¿sí? Y vamos a visualizar unos vasos que, dependiendo si el estudio tiene o no tiene contraste, los vamos a ver mejor o no los vamos a ver muy bien, que van a ser vasos venosos caracterizados como las venas yugulares, provenientes desde la cabeza, y después vasos arteriales, que son tanto en el lado izquierdo la
carótida primitiva izquierda y en el lado derecho va a ser la carótida primitiva derecha, o a veces podemos encontrar directamente el tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Dependiendo a qué nivel vayamos cortando. La carótida primitiva derecha es rama del tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Si nos fijamos en este esquema podemos ver bien cómo encontramos yugulares, acá en azul, yugular derecha, yugular izquierda. Vemos la carótida primitiva derecha naciendo del tronco arterial brachiocefálico y vemos la carótida primitiva izquierda naciendo directamente del callado aórtico. Si nos vamos unos cortes más abajo, ya vamos a encontrar que vamos a visualizar las epífisis proximales de las clavículas, ¿sí? Ya vamos a ver bien las costillas, vamos a ver que aumenta el campo pulmonar, ¿sí? Y después vamos a seguir viendo la tráquea, posteriormente a la tráquea el esófago, vamos a seguir viendo las venas yugulares, las arterias carótidas primitivas, derecha e izquierda, ¿sí? O el tronco arterial brachiocefálico, dependiendo del nivel al que corte, ¿sí? En este esquema lo que estamos graficando es, aparte de las yugulares, vamos a ver las venas subclavias, ¿sí? Fíjense que ya estamos más abajo, ya pasamos los cuerpos claviculares que veíamos en este corte, ¿sí? Y ya vemos las venas subclavias como están transcurriendo hacia las venas yugulares, ¿sí? Asimismo también podemos llegar a ver las arterias subclavias. Nos vamos un corte más abajo y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el esternón. Recuerden el esternón, componente del tórax óseo, el componente anterior, ¿sí? Por detrás del esternón, a este nivel, vamos a ver tráquea. Lateralmente a la tráquea vamos a encontrar tronco venoso brachiocefálico derecho, que se forma de la unión de la vena yugular, que veíamos antes, ¿sí? Y la vena subclavia derecha, y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que se forma de la unión de la vena yugular izquierda y la vena subclavia izquierda. Después vamos a tener tres vasos arteriales que van a corresponder al tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda. Recuerden que posterior a la tráquea siempre vamos a ver el esófago en toda la cavidad torácica. Después vemos el aumento de tamaño de los campos pulmonares y bien posterior la columna torácica. Nos vamos un poquito más para atrás. Lo primero que vamos a notar es que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo a veces lo vamos a ver un poco más alargado, ¿sí? ¿A qué se debe esto? A su forma oblicua descendente que discurre desde la izquierda de la columna hacia la derecha, ¿sí? Se está moviendo, la dirección que tiene esta vena es hacia la derecha en busca del tronco venoso brachiocefálico derecho. Continuamos viendo las tres ramas del callado aórtico. Vamos a ver tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Tráquea, esófago, campos pulmonares, columna dorsal. A medida que bajo más a este nivel, lo primero que vamos a ver es esternón. Vamos a ver cómo ambos troncos venosos se empiezan a unirse, a anastomosarse, ¿sí? Vamos a ver que los tres vasitos del callado aórtico desaparecen y ya veo el callado aórtico. Tráquea,
posteriormente a la tráquea y el esófago, campos pulmonares, columna vertebral, costillas. Me voy un poco más abajo y ya dejo ver el callado aórtico para ver una aorta ascendente, una aorta descendente. Lo que perdimos en el callado es la curvatura que realiza la aorta ascendente, que se encuentra a la derecha de la arteria pulmonar, ¿sí? Y se posiciona posteriormente a la izquierda para descender por la columna en relación con las vértebras, ¿sí? Siempre a la izquierda de la columna hasta que finaliza ya casi entrando a la región pélvica. Después, característico, este corte más o menos es a nivel de del borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Vamos a ver la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Recuerden que se bifurca por la carina, ¿sí? Y la tráquea se transforma en un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo. Posteriormente a esto siempre vamos a visualizar el esófago. Así que pasando en limpio a este nivel vamos a encontrar aorta ascendente, aorta descendente. Vamos a ver que por debajo de donde estaba el callado empieza a aparecernos un vaso, que es el tronco de las arterias pulmonares, y a la derecha de la aorta ascendente vamos a ver que se unieron ambos troncos venosos y formaron la vena cava superior. Vamos un corte más abajo y acá ya podemos ver lo mismo que veíamos en el corte anterior, pero vamos a sumar tronco de las arterias pulmonares, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares, ya las empezamos a ver. Continuamos viendo aorta ascendente, aorta descendente, ambos bronquios fuentes, derecho e izquierdo, esófago. Sigo bajando y a este nivel ya empezamos a ver el origen de los grandes vasos del corazón, ¿sí? Es un corte más o menos a este nivel, donde ya empiezo a ver básicamente la parte superior del corazón. Ya empezamos a reconocer las cámaras cardíacas. ¿Cómo las vamos a pensar? Bueno, recuerden que bien anterior encontrábamos el ventrículo derecho y corresponde justamente al lugar donde antes veíamos el nacimiento del tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Posteriormente y un poco a la derecha vamos a encontrar lo que es el ventrículo izquierdo. Recuerden que de este ventrículo izquierdo nace la aorta ascendente, que si nosotros vemos en esta lámina que representa una vista anterior, ¿sí?, de lo que es el corazón y sus grandes vasos, vemos que la aorta nace a la derecha del tronco de las arterias pulmonares. La realidad es que embriológicamente comparten el mismo conducto, se genera una torsión y es por eso que queda la aorta a la derecha de la arteria pulmonar. Pero recuerden que la aorta nace del ventrículo izquierdo. Después vamos a ver que la estructura cardíaca que encontramos más hacia la derecha de la silueta va a ser la aurícula derecha, donde ya está desembocando la vena cava superior, y bien posterior, donde podemos ver que desembocan las venas pulmonares, vamos a encontrar a la aurícula izquierda, que recuerden la denominamos la mochila cardíaca, ¿sí?, porque se encuentra posterior y un poco hacia superior. Seguimos viendo la bifurcación de los bronquios. Vamos a ver bien aorta
descendente, la aorta ascendente ya no la vamos a visualizar, y seguimos viendo esa relación de el esófago bien posterior a lo que es la parte respiratoria, y ya a partir de este momento bien posterior a lo que representa el corazón. Nos vamos un poquito más hacia abajo, vemos bien como a medida que descendemos se van agrandando el corazón izquierdo, ¿sí? Lo que es el ventrículo izquierdo va tomando mayor tamaño, vemos una localización mucho más anterior del ventrículo derecho, la aurícula derecha continúa a la derecha y podemos ver bien la aurícula izquierda. Seguimos viendo aorta descendente. A estos niveles es muy probable que veamos también relacionado en relación con la aorta descendente un pequeño vaso tanto a la izquierda como a la derecha de la columna, que son la vena ácigos y hemiácigos, que drenan la sangre del torso, ¿sí? Seguimos bajando, ya un corte mucho más inferior, vamos a ver bien representado el corazón izquierdo y el corazón derecho, mayormente el corazón izquierdo casi en su totalidad dado por el ventrículo a este nivel. En cambio, a nivel antero derecho vamos a encontrar ventrículo derecho y aurícula derecha. Muchas veces podemos encontrar acá el surco auriculoventricular. Seguimos viendo las ramificaciones bronquiales, esófago, aorta descendente. Vemos que el esternón ya casi desaparece, hay muchas veces que a estos niveles ya no lo vemos, y vemos apéndices sifoides o no vemos directamente esternón. Vemos solamente pared muscular y las costillas obviamente también las seguimos viendo. Bajamos un poco más, ya es uno de los cortes donde estamos finalizando. Continuamos viendo aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aorta descendente, esófago. Ya empezamos a ver dentro de lo que es el campo pulmonar derecho la silueta del hígado, ¿sí? Y en relación a la silueta hepática más la aurícula derecha, muchas veces vemos la llegada de la vena cava inferior, ¿sí? Si hacemos un cortecito más abajo, vemos como cada vez más vemos hígado, vemos bien la vena cava inferior, viene la cara posterior del hígado, hasta pareciera que está adentro, no está adentro, está dentro de un surco, no entra el órgano. Aorta descendente, esófago ya finalizando o comunicándose con lo que es el estómago, ¿sí? Eso es básicamente lo que debemos visualizar en los cortes axiales de tórax, ¿sí? A continuación vamos a ver unas imágenes, unos cortes axiales en ventana de mediastino, donde se implementa contraste, lo que nos va a posibilitar ver mucho mejor los vasos cardíacos. Así que continuamos. Un primer corte bien superior, fíjense que no estamos viendo a este nivel los vértices pulmonares todavía. Si es un corte bien arriba, bien por acá arriba de los pulmones, podemos ver bien anterior esta imagen hipodensa, redondeada, más bien con forma de herradura, perteneciente a la tráquea, ¿sí? Bien posterior vemos una imagen hiperdensa, ¿sí? De características óseas, perteneciente a la columna vertebral torácica. Podemos ver cuerpo, apófisis transversa, apófisis espinosa, pedículos, láminas, conducto medular. Vemos como a los costados del cuerpo nace la primer costilla, ¿sí? La cual también va a articular con la apófisis transversa. Recuerden que las costillas tienen una carilla articular para las apófisis transversas también, ¿sí? Podemos ver cabezas humerales,
parte de lo que es la espina de la escápula, ¿sí? Y acá del lado derecho podemos visualizar algo hiperdenso, ¿sí? Entre estas fascias musculares, ¿sí? Acá también lo podemos ver, que corresponde al contraste endovenoso. Se ve que el acceso venoso se lo han puesto en el brazo derecho, ¿sí? Podemos ver resaltados un poco estos vasos que van hacia cuello. Muy bien, bajamos un poco, continuación de estudio, vamos a ver bien anterior la tráquea, vemos dos componentes óseos que son las apófisis, perdón, son las epífisis proximales de las clavículas, ¿sí? Es la porción más anterior de la clavícula. Podemos ver cómo tenemos vasos con contraste en relación a la clavícula, que por lo general en este caso corresponden a la vena subclavia. Si estamos viendo del lado derecho, vena subclavia derecha. Vemos cómo llegan estos vasos a relacionarse acá con las venas yugulares, ¿sí? Yugular derecha, yugular izquierda. Y además podemos ver estos vasos arteriales correspondientes tanto a carótida primitiva derecha o tronco arterial brachiocefálico. Si no vemos la subclavia por acá, la arteria, y acá podemos ver la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y acá sí se puede ver, cómo llega, cómo sale, la arteria subclavia izquierda hacia el hombro, la región axilar, para después llamarse arteria axilar. Vemos que posteriormente a la tráquea vamos a encontrar el esófago, ¿sí? Lo podemos ver a veces con esta pequeña luz hipodensa, o a veces directamente no se ve porque está bien cerrado, ¿sí? Posteriormente al esófago vemos cuerpo de la vértebra, vemos las láminas y vemos la apófisis espinosa. Vemos cómo están haciendo la costilla, ¿sí? A los costados del cuerpo. Y todo esto que vemos son las costillas, ¿sí? Son distintas costillas que vamos viendo. Bien lateralmente encontramos cabeza de húmero, articulando con la cavidad glenoide de la escápula, y además vemos la espina escapular. Podemos ver bien acá los vértices pulmonares. Bajamos un poquito más, acá vemos bien cómo artefacta el contraste, ¿sí? Vemos bien las epífisis proximales de las clavículas y cómo está llegando ese contraste por medio de la vena subclavia derecha hacia la yugular derecha para formar el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Acá podemos ver la carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, arterias, ¿sí? Y acá podemos ver la arteria o el tronco arterial brachiocefálico. Tráquea, esófago, seguimos viendo cuerpo vertebral, conducto medular, apófisis transversas, apófisis espinosa, cabeza de la costilla. Seguimos bajando, acá vemos bien tronco venoso brachiocefálico derecho, vamos a ver el tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda. Recuerden que estos tres vasos pertenecen o son ramas del callado aórtico. De este otro lado podemos ver cómo
está formado el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Lo vemos acá isodenso, no lo vemos casi con contraste, a diferencia del derecho. Campos pulmonares, arcos costales, ya no veo la cabeza humeral, pero sí puedo ver cavidad glenoidea de la escápula, la espina escapular, ¿sí? Vértebra, costillas. Seguimos bajando y ya vemos que las cabezas, las epífisis, claviculares ya están articulando directamente con el manubrio esternal. A este nivel vemos bien tronco venoso brachiocefálico derecho. Volvemos a ver las tres ramas del callado aórtico: tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda, y todo esto que vemos acá pertenece al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Tráquea, esófago, continuamos bajando. Ya vemos cómo se forma el callado aórtico. Es un corte más o menos a este nivel. Ya dejé de ver las tres ramitas que veía en el corte anterior, y vemos cómo el tronco venoso izquierdo se une al derecho para formar la vena cava superior. Vemos la tráquea. Posterior a la tráquea siempre vamos a ver al esófago. Bajamos un poquito más, seguimos viendo ya parte del cuerpo del esternón, ¿sí? Vamos a ver que el callado se transformó en una aorta ascendente y una aorta descendente, ¿sí? Vemos que a la derecha de la aorta ascendente encontramos la vena cava superior. Estamos más o menos a este nivel, por debajo del callado. Característico, este nivel es alrededor de el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, porque ya vemos como la tráquea se empieza a bifurcar en ambos bronquiofuentes, un bronquiofuente derecho y un bronquiofuente izquierdo. Esta bifurcación se conoce como carina. Vemos posterior a la tráquea el esófago, ¿sí? Y vemos ahora a una arteria que es la aorta descendente, la cual se ubica hacia la izquierda del cuerpo vertebral, posición característica de la aorta. Bajamos un poquito más, ya vamos a ver aorta ascendente y aorta descendente. A la derecha de la aorta ascendente encontramos la vena cava superior, y vemos que entre aorta ascendente y aorta descendente empezamos a ver unos vasos, ¿sí?, que corresponden en este caso a las arterias pulmonares. Acá vemos la arteria pulmonar izquierda y parte de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Estas son ramas de la pulmonar. Vemos bien la carina y vemos bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo, ¿sí? Esto que tenemos acá es el esófago, y esto de acá ya empieza a ser vena ácigos. Sigo bajando. Ahora vemos bien aorta ascendente, vena cava superior, tronco de las arterias pulmonares, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, vena pulmonar izquierda, vena pulmonar derecha, bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo, aorta descendente. Sigo bajando y ya dejo de ver la aorta ascendente para ver la raíz de la aorta, que pertenece al ventrículo izquierdo. Donde teníamos el tronco de las arterias pulmonares, vemos el inicio, ¿sí?, que se llama cono pulmonar, que pertenece al ventrículo derecho.
que también, como vemos, es la cámara cardíaca que está más cerca del esternón, ¿sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que acá en este corte lo vemos a la derecha del ventrículo derecho, pero vamos a ver que a medida que bajamos se vuelve más hacia posterior y se va tirando, va creciendo hacia el lado izquierdo, donde forma el ápex cardíaco. Esto que vemos acá es parte del ventrículo izquierdo, y estas ramas que vemos acá son las venas pulmonares llegando a la cavidad más posterior del corazón, que es la aurícula izquierda, ¿sí? Vamos a tener de nuevo bien anterior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esto también. Vamos a tener aurícula derecha, venas pulmonares, y acá tenemos la aurícula izquierda, bronquios fuentes ramificándose, aorta descendente. Seguimos bajando, ya vemos mucho mejor la configuración cardíaca con el ventrículo derecho bien anterior, ventrículo izquierdo que vemos como ya se está ganando en la parte por atrás del ventrículo derecho, aurícula derecha, y todo esto que vemos acá, la aurícula izquierda, aorta descendente, y esto que tenemos acá atrás es el esófago. Sigo bajando, vemos una cámara cardíaca acá que es el ventrículo derecho, a la derecha encontramos la aurícula derecha, formando el ápex cardíaco vamos a encontrar el ventrículo izquierdo, esto también es parte del ventrículo izquierdo, y bien posterior la aurícula izquierda. Vemos aorta descendente, y esto que tenemos acá es el esófago. Continuamos bajando, un corte más abajo, vemos la continuidad, podemos ver bien el surco aurículo-ventricular, ¿sí? Y una de las coronarias alojadas en el surco. Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo cada vez más grande, miren el grosor de la pared que tiene el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta descendente. Bajo un poco más, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, parte de la aurícula izquierda, ¿sí? Podemos ver las valvas, ¿sí? Acá se ve muy bien el sistema del complejo de válvulas que tenemos, ¿sí? Posteriormente vamos a ver la aorta descendente, y por detrás del corazón vemos el esófago. Seguimos bajando, y ya dentro del campo pulmonar derecho encontramos una imagen isodensa que corresponde al parénquima hepático, ¿sí? Vamos a ver ventrículo izquierdo, parte de lo que es la aurícula derecha, y acá podemos reconocer una imagen redondeada que pertenece a la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. Vemos que posterior a la silueta cardíaca encontramos el esófago y la aorta descendente. Ya no vemos más esternón. En el corte anterior fíjense que todavía nos aparecía un poquito. Acá podemos ver algún resabio de lo que es el apéndice sifoides. Bajamos un corte más y vemos ya dominando lo que es el espacio derecho, vemos el parénquima hepático. Podemos llegar a reconocer acá un poco por el contraste a la vena cava inferior. Vemos acá la aorta descendente, vemos los vasos ascigos y hemiascigos, y acá podemos ver parte de lo que es el esófago, ¿sí? Todo esto que vemos acá bien hipodenso todavía sigue perteneciendo al campo pulmonar. Hago un corte más abajo, volvemos a ver acá
aorta descendente. Estas líneas que vemos acá corresponden a los pilares del músculo diafragma. Esto quedó bien hipodenso, todavía es parénquima pulmonar. Y ya dejamos de ver el esófago porque empezamos a ver estómago. Todo esto es hígado, vasos hepáticos, vena cava inferior. Y eso es todo lo que hay que saber, chicos, de los cortes axiales de mediastino.